Bueno, si tienen sus Biblias, les invito a abrirla en Eclesiastés 5. Eclesiastés 5. Y lo que hemos estado viendo hasta ahora en la serie es cómo muchas veces Salomón, la forma que describe el mundo, lo hace desde una perspectiva bien pesimista, ¿no? Y muchas veces habla de que la existencia o la vida aquí no tiene sentido, que nada satisface, que nada lleva a ningún lado y que todo es vanidad. Y lo que hemos ido viendo es la razón por la que Salomón habla así, es porque está haciendo sus observaciones desde una perspectiva terrenal, desde la perspectiva de este mundo, ¿no? Y está diciendo, en otras palabras, que si este mundo fuera lo único que existe, si Dios no existe, si no hay ninguna realidad espiritual más allá de esta vida, entonces nuestra existencia es completamente hueca, completamente vacía y sin sustancia. Pero de vez en cuando hay momentos cuando Salomón apunta más allá de esta vida y nos apunta a Dios y a la esperanza que tenemos en Él. Y el pasaje que vamos a leer hoy es uno de esos pasajes donde Salomón nos muestra esa esperanza que tenemos en Dios. Y en específico aquí, en este pasaje, Salomón nos habla de cómo venir delante de Dios, de cómo venir ante Él y adorar. Entonces, si tienes tu Biblia, vamos a leer Eclesiastés 5 del versículo 1 al 7. Dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Padre, estamos aquí esta mañana porque hemos venido a alabarte, hemos venido a escuchar tu voz, y nuestra oración es que tú nos enseñes a venir delante de ti, que tú nos enseñes qué es la verdadera adoración, que nos muestres tu gloria, que nos muestres tu magnificencia, Señor, que realmente nuestros corazones se humillen delante de ti y que podamos venir delante de ti de una forma correcta, con corazones correctas, Señor. Oramos que tú nos hables esta mañana y que nos lleves a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años salió una película que se llama La Reina. Yo no la vi personalmente, pero tengo un amigo que me hablaba de una escena en la que el nuevo primer ministro, que era Tony Blair, se prepara para ir al palacio para conocer a la reina por primera vez. Y dice que mientras están subiendo las escaleras para ir a conocer a la reina, uno de los trabajadores del palacio empieza a dar a Tony las instrucciones para que él conozca a la reina. Le habla del protocolo y de cómo él tiene que conducirse en la presencia de la reina. Y quería leerles una porción de lo que dice en esta película. Le dice así: Cuando lleguemos a la sala, yo tocaré la puerta. No esperaremos a ser llamados, sino que entraremos directo. Nos quedaremos parados frente a la puerta e inclinaremos el rostro en señal de respeto. Yo te presentaré. La reina extenderá su mano y caminarás hacia ella. Inclinarás la cabeza otra vez y le darás la mano. Después le explica cómo tiene que dirigirse hacia ella, cómo le tiene que llamar. Y después de algunas instrucciones más dice: una cosa más, cuando estés en su presencia, en ningún momento debes darle la espalda. Y es interesante, en una sociedad como la nuestra, donde hemos
destrozado el esquema piramidal, donde ya no hay realeza, donde se enfatiza mucho la igualdad de las personas, nos cuesta mucho pensar en que se tenga que seguir tanto protocolo en frente de una persona, por más que sea rey de un país o una persona muy importante. Estamos muy lejos del tiempo de Esther, donde, ¿se acuerdan en la Biblia? Donde ella, siendo esposa del rey, tenía mucho miedo de entrar a su presencia porque ella sabía que si ella entraba y violaba el protocolo de alguna forma, ella podía perder su vida. ¿No? Entonces estamos en un tiempo muy diferente a eso. Y obviamente es bueno que hayamos salido de eso, ¿no? Porque habían muchos abusos en ese tiempo y mucho de lo que se hacía no era bueno. Pero también hay un peligro para nosotros en este tiempo, habiendo perdido eso, y es que muchas veces hemos perdido toda noción de reverencia, toda noción de respeto, toda noción de autoridad. En general somos una sociedad muy irreverente. Um, y eso puede traducirse aún a nuestra relación con Dios, que muchas veces tratamos a Dios como si fuera uno más de nosotros. Y eso es muy peligroso. Hay algo que, por lo tanto, tenemos que aprender de las sociedades del pasado y hasta cierto punto de nuestros amigos en Inglaterra, y es que la realeza se respeta y que tú no vienes delante de un rey de manera casual o trivial, sino que venimos delante de la realeza de una forma muy solemne, de una forma cuidadosa y de una forma respetuosa. Y necesitamos aprender eso, no tanto con personas, aunque hay lugar para eso, pero principalmente en nuestra relación con Dios, porque Dios es el rey de reyes y a un día incluso la reina de Inglaterra va a doblar rodillas frente a ese Dios, frente a ese rey. Entonces, el pasaje que hemos leído hoy, hace unos momentos, es un pasaje que nos habla de cómo presentarnos frente a ese rey, cómo venir ante Dios para adorar. Y hay cierto sentido en el que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo, ¿no? La Biblia habla de que Dios está en todo lugar y que todo momento de nuestras vidas es una oportunidad para alabar a Dios y para glorificar. Pero también hay momentos específicos en nuestras vidas donde venimos con un propósito específico de alabar a Dios, como por ejemplo cuando venimos aquí a la iglesia, cuando nos reunimos para escuchar la palabra de Dios o para cantar o cuando venimos a orar. Y entonces, tomando esos dos aspectos de la alabanza, tanto la más específica y la más general, quiero que respondamos, cuando venimos delante de Dios o estamos en su presencia, ¿cómo debemos venir ante Él? Y este pasaje nos da por lo menos 5 pautas de cómo tenemos que presentarnos frente a Dios. Y lo que he hecho es, he hecho como un acróstico para ayudarnos a recordar estas 5 pautas. El acróstico es podar, ¿ok? Cada una de esas letras tiene una pauta, ¿ok? Para ayudarles a recordar más fácil, ¿ok? Y pueden pensar en que hay que podar ciertas cosas de nuestra adoración para que sea más aceptable a Dios. La primera cosa, la primera pauta es que tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Es decir, antes de venir a la presencia de Dios, tenemos que pensar en la seriedad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos a punto de hacer. Muchas veces somos propensos a entrar por las puertas de la iglesia, venir a la presencia de Dios y presentarnos frente a Dios en oración sin pensar en lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta de la seriedad. ¿Cuántas veces hemos orado, Dios, te doy gracias por este día, gracias por traernos acá, te pedimos esto o aquello, en el nombre de Jesús, amén? Y a veces lo hacemos de una forma tan mecánica, tan rutinaria, que ni siquiera nos ponemos a pensar en la seriedad de lo que estamos haciendo, ¿no? Nos damos cuenta de quién es esa persona a la que estamos hablando cuando oramos. Cuando oro a Dios, soy consciente de lo que estoy haciendo, de la seriedad de ese momento. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos en mi mente realmente son apropiados para ese Dios a quien estoy hablando.
o es que mi mente está en blanco, o estoy diciendo palabras no para Dios, sino para impresionar a la gente. Es muy fácil caer en hacer actividades religiosas con una actitud tan casual y descuidada y rutinaria, que ni siquiera pensamos en lo que estamos haciendo. Y por eso Salomón hace esta instrucción, ¿no? Ese llamado tan claro a que no hagamos eso. En el versículo 1 dice, cuando fueres a casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal. Y hay varias cosas en ese versículo que nos llaman a detenernos y reflexionar antes de entrar a la presencia de Dios. Mira, por ejemplo, la frase, guarda tu pie. Es un llamado a entrar con cautela, a movernos con cuidado en la presencia de Dios, a reflexionar antes de simplemente ponernos a hacer cosas. Mira la frase casa de Dios. No estamos entrando a la presencia de alguien de nuestro mismo nivel, y mucho menos estamos entrando a la presencia de un sirviente nuestro, al que podemos mandonear y decirle que haga esto o aquello. Estamos entrando a la presencia del infinito Dios. Y eso tiene implicaciones de cómo vengo delante de Él y cómo interactúo con Él. Es como el video que les describía, que cuando Él sabía que estaba entrando a la presencia de la reina, habían ciertas cosas que Él tenía que cuidar o comportarse de una forma adecuada a la situación, ¿no? Y finalmente mira la advertencia de no ofrecer el sacrificio de los necios. Es un recordatorio que hay una adoración que agrada a Dios y una adoración que no le agrada, que no es que cualquier cosa sea aceptable. Entonces el versículo es muy claro que antes de entrar a la presencia de Dios, tenemos que tomar una pausa y realmente pensar en lo que estamos haciendo. Entonces yo quería que nos pongamos a preguntar cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Cómo está nuestra adoración? Antes de venir a la presencia de Dios, te detienes y piensas en lo que estás a punto de hacer. Tu adoración a Dios sale de un corazón que realmente reconoce la gloria de Dios, que se asombra ante Dios, o simplemente estamos siguiendo rutinas y haciendo cosas porque siempre lo hemos hecho. ¿Cómo está tu vida de oración? Cuando vienes a orar, ¿lo haces con reverencia? ¿Lo haces pensando en qué haces, en qué dices, a quién estás hablando? ¿O simplemente estamos haciendo rutinas religiosas? Es muy importante pensar si nuestra adoración es agradable a Dios. Es algo en el que tenemos que pensar. La segunda pauta que Salomón nos da aquí para entrar a la presencia de Dios es que tenemos que oír. Tenemos que oír. Es decir, tenemos que escuchar. Vemos esto nuevamente en el versículo 1 cuando dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, ¿por qué tengo que oír? Porque eso es lo que me protege de ofrecer el sacrificio de necios. Imaginen si yo soy una de esas personas que nunca escucha nada y consigo un trabajo en una fábrica y estoy ahí trabajando y pasa un mes y ya he roto tantas normas, he desobedecido lo que mi jefe quería tantas veces, que después de un mes mi jefe está a punto de botarme del trabajo, de despedirme del trabajo. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer yo para salvar mi trabajo? ¿Ir a comprar una caja de chocolates para el jefe? No creo. Tratar de ir donde los colegas y decirles que hablen bien de mí ante el jefe, tampoco, ¿no? Simplemente tratar de imaginar qué es lo que mi jefe quisiera que yo haga. No. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aprender a escuchar. Necesito aprender a ser atento a la voz de mi jefe. ¿Por qué? Porque si yo soy atento, entonces yo voy a saber qué es lo que él espera de mí y voy a saber cómo hacer mi trabajo de una forma que le agrade, ¿no? Y es lo mismo en la adoración. Si yo quiero que mi adoración y mi vida sean agradables a Dios, yo necesito aprender a escuchar su voz y específicamente a escuchar su palabra, ¿no? Porque es en la palabra de Dios que yo aprendo qué es lo que Dios requiere de mí
y también es en la palabra que yo empiezo a aprender de la majestad de Dios y que eso alimenta esa adoración que sale de mi corazón. Y por eso es tan importante que estemos escuchando la palabra, que estemos atentos a la palabra. Entonces yo quiero preguntar, ¿no? Y esto va para ustedes, va para mí, pero ¿estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos atentos a la palabra? ¿Realmente estamos mirando lo que Dios dice? Si no lo estamos haciendo, inevitablemente nuestra adoración es la adoración de necios. Y vamos a estar ofreciendo una adoración a Dios que no le agrada y tal vez ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Por eso necesitamos estar en su palabra, ¿no? Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Y no importa cuánto tiempo hayamos sido cristianos, no importa si sabemos todas las historias de memoria en la Biblia, igual necesitamos pasar tiempo con Dios en su palabra y hacerlo a diario. Porque, ¿qué pasa con nuestros corazones? La Biblia en muchos lugares habla de que nuestros corazones son propensos a desviarse. Siempre estamos buscando ídolos, estamos enamorándonos de otras cosas, nos estamos desviando. Y si no hay esa palabra en nuestras vidas, entonces no va a haber nada que nos vuelva a alinear nuestro corazón a donde debería estar, y no va a haber nada que avive ese fuego en nuestro corazón de estar asombrados ante Dios y de venir a Él en adoración. Y por eso necesitamos oír la palabra del Señor. La tercera pauta para venir a la presencia de Dios y para adorar correctamente es que debemos cuidar lo que decimos. Y vemos esto en los versículos 2 y 3. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Nuestras palabras pueden meternos en muchos problemas. Cuando estamos adorando a Dios, podemos decir cosas que no son ciertas y confundir a la gente. Podemos llegar a caer en irreverencia, hablar de una forma que hace parecer a Dios como nuestro sirviente y no como nuestro Señor. Podemos caer en vanas repeticiones, podemos hacer todo tipo de cosas. Hay un pastor que dice lo siguiente. Dice, hay una conexión directa entre la necedad y la abundancia de palabras. Es difícil ser sabio todo el tiempo, y mientras más hablas, mayor chance de que digas algo necio, especialmente cuando adoras. Y por eso es tan importante ser cuidadosos con lo que hablamos, con lo que decimos, y especialmente cuando estamos hablando a Dios o representando a Dios. Ahora, algo que nos ayuda mucho a tener cuidado con nuestras palabras es recordar de quién estoy hablando y a quién estoy hablando. Si realmente tengo en mente eso me protege de decir cosas que son necias, irreverentes o inapropiadas. Y por eso el versículo 2 es tan enfática en decir que Dios está en el cielo y tú en la tierra. Es para que puedas meditar en eso, ¿no? Ser consciente de su grandeza, de su poder, de su santidad. Porque cuando yo tengo eso en mente, me protege de tratar a Dios de una forma indebida. Hace unos años había, no sé si han visto alguna vez uno de esos videos de Louis Giglio, que era alguien que viajaba con Chris Tomlin. Y en uno de sus mensajes está ahí hablando de la grandeza de Dios. Y lo que hace para hablar de la grandeza de Dios es mostrar la grandeza del universo que Dios ha creado. Y entonces en una de esas está hablando y dice, o sea, para nosotros el planeta Tierra es muy grande, ¿no? Pero él dice, en realidad, en comparación al universo, nuestro planeta es muy pequeño. Entonces agarraba una pelota así como de este tamaño y decía, si este fuera nuestro planeta, el Sol, alrededor del cual gira nuestro sistema solar, sería del tamaño de un ómnibus, ¿ok? Entonces es muy pequeño en comparación al Sol. Y de ahí empieza a comparar con otras estrellas y otros planetas. Y dice que se ha descubierto un Sol muy grande, una estrella muy grande. Y dice, hay una imagen que no se ve muy bien, pero dice que si
o sea, va comparando, ¿no? Y después dice, si nuestro planeta fuera del tamaño de esta pelota como de golf, y comparamos con esa estrella, esa estrella sería del tamaño del Everest y nuestro planeta del tamaño de este. ¿Se imaginan eso? Entonces imaginen caminar, este es el Everest, ¿no? La montaña más alta, caminan está como 9 kilómetros sobre el nivel del mar. Ustedes caminan ahí, después de varios días, llegan a la cima y probablemente si tú estuvieras en la cima ni siquiera te veríamos, ¿ok? Y tú sacas tu pelota de golf, ese es el tamaño de tu planeta en comparación a una de las estrellas más grandes del universo. ¿Se imaginan eso? Y eso es solo una estrella entre miles y millones de estrellas en el universo, ¿no? Y tú eres un puntito en este pequeño planeta, y este planeta es en relación es como un punto microscópico dentro de tu sistema solar, y tu sistema solar un punto microscópico en tu galaxia, y tu galaxia un puntito microscópico en todo el universo. ¿Qué hace eso en tu mente cuando empiezas a mirar el universo y te das cuenta de quién eres? Creo que algo que hace es, nos hace ver lo pequeños que somos y lo grande que es Dios, ¿no es cierto? Y eso es importante porque lo que hace el pecado en nuestras vidas es que tiende a distorsionar la realidad. Nuestro pecado tiende a hacer que empecemos a ver a Dios de una forma muy pequeña, minimicemos a Dios y que nosotros mismos nos empecemos a agrandar y creemos que nosotros somos más grandes de lo que somos y que Dios es más pequeño de lo que es. Pero cuando tú miras el universo con este tipo de ojos, pone las cosas en perspectiva y te hace ver a Dios como realmente es y te hace ver a ti mismo como lo pequeño que eres. Pero ¿sabes qué más sucede cuando te das cuenta de su grandeza y de cuán pequeño eres? Y esto es algo que decía Louis Giglio en uno de sus videos, es que cambia la forma que oras. Cambia la forma que oras. ¿Por qué? Porque cuando yo no soy consciente de la grandeza de Dios y de mi propia pequeñez, yo siento el derecho de demandar a Dios, siento el derecho de ser exigente con Él, siento el derecho de decirle a Él lo que Él debe hacer, como si Él no supiera. Pero cuando te das cuenta de lo grande que es Dios y lo pequeño que eres tú, te da un poco más de humildad y te hace ver que tú no eres nadie para demandar nada de Dios y que tampoco somos nadie para pensar que nosotros sabemos mejor que Dios lo que Él debería hacer. De cierta forma te cierra la boca. Entonces es muy importante tener cuidado con lo que decimos. La cuarta cosa, cuarta pauta en cuanto a cómo presentarnos frente a Dios, es que debemos actuar. Hasta ahora todo lo que hemos ido viendo de este pasaje nos hace recuerdo a Santiago. Si se acuerdan, en Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pero Santiago también dice que no seamos solo oidores, sino también hacedores, ¿no es cierto? Y básicamente es muy parecido a lo que Salomón nos ha dicho hasta ahora, que tenemos que cerrar la boca, necesitamos oír, pero también tenemos que actuar. Y vemos esto en los versículos 4 al 6. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Básicamente lo que Salomón está haciendo aquí es llamarnos a actuar, llamarnos a cumplir nuestros compromisos y no solo hablar. En la antigüedad era muy común que las personas hagan promesas a Dios y le decían, Dios, si tú concedes esta oración, esta petición que yo te hago, entonces yo te prometo que te voy a dar tal y tal cosa o que te voy a servir de tal forma. Y muchas veces es lo mismo que sucede hoy en día, ¿no? A veces pasa que alguien está enfermo y dice, Dios, si tú me sanas de esta enfermedad, yo me comprometo a involucrarme en algún ministerio y servirte ahí. O decimos, Dios, si
si tú me das un incremento o me das una promoción en el trabajo, yo me comprometo a darte el 10% de lo que gano, ¿no? Y entonces a veces tratamos de negociar con Dios. Pero lo que Salomón nos muestra acá es que es muy peligroso hacer eso. En primer lugar, Dios no nos necesita y no necesita nada que nosotros tenemos. A veces, cuando nosotros tratamos de negociar con Dios, es como si uno de mis hijos tratara de negociar conmigo, ¿no? Imaginen si un día viene Zach con su chanchito lleno de monedas y me dice, papá, yo te doy mi chanchito lleno de monedas si tú me dejas ir donde mi amigo a pasar la noche. ¿Qué le diría? Le diría, Zach, no necesito tus monedas. Yo tengo muchas más monedas de lo que tú tienes en ese chancho, ¿no? Además, todas las monedas que tú tienes ahí son monedas que salieron de mi bolsillo. Entonces no me impresionan tus monedas. No puedes negociar conmigo, ¿no? Y es así con Dios, ¿no? ¿Por qué pensamos que Dios estará tan impresionado con nuestro dinero o con nuestro servicio o con nuestro talento, cuando ese Dios es el que creó todo el universo y todo lo que existe por el simple mando de su voz? No, realmente no tenemos nada que ofrecer a Dios, no tenemos ninguna base para estar negociando con Él. Y tratar de negociar con Dios es hasta ridículo. Pero hay un segundo peligro en tratar de negociar con Dios, y es que es muy fácil olvidar lo que hemos prometido una vez que Dios nos da lo que queremos, ¿no? Si alguna vez has hecho una promesa con Dios y le has dicho, mira Dios, si tú me das un hijo o me das alguna cosa, yo voy a ser misionero. Sabes que es muy fácil olvidarte de eso, ¿no? Y dices, bueno, Señor, realmente ahora que tengo mi hijo, es difícil ir de misionero o realmente no sabía lo que estaba hablando, era joven y no estaba pensando bien lo que decía. Y hacemos excusas, ¿no? Y nos hacemos a los locos. Pero y entonces es peligroso porque muchas veces no cumplimos con lo que decimos. Y por eso el versículo 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿no? Dios nunca te ha dado la obligación de ser misionero. Pero si tú prometes a Dios que vas a ser misionero y después no lo haces, tú eres culpable por tus propias palabras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, si bien tenemos que tener cuidado con lo que decimos, no hacer promesas que no podemos cumplir, lo que también tenemos que tomar en cuenta es que hay ciertas obligaciones y compromisos que Dios demanda de nosotros, sin importar que nosotros hayamos hecho un compromiso formal, ¿no? Por ejemplo, estamos obligados a vidas de pureza, estamos obligados a vivir vidas de santidad, a vivir vidas de honestidad. Yo estoy obligado a ser fiel a mi esposa, ¿no? Son cosas que Dios demanda de mí, por más que yo no haya hecho un compromiso formal delante de Él. Y lo que Dios quiere en esos casos no es simplemente palabras. Lo que Dios quiere de nosotros es obediencia y arrepentimiento real. No sé si te ha pasado, pero cuántas veces tal vez hemos ido a una iglesia, hemos escuchado una prédica y sales de esa prédica con la convicción de que Dios quiere cambiar algo en tu corazón. No sé si les ha pasado. Y sales, tal vez Dios te está llamando a hacer cambios en tu vida de oración, tal vez en tu vida de evangelismo, tal vez en tu santidad, tal vez en alguna otra cosa, ¿no? A veces pasa, pero muchas veces salimos de un servicio compungidos del corazón, sintiendo que Dios quiere que hagamos algún cambio en nuestra vida, y media hora después nos hemos olvidado de todo y nunca hay ningún cambio, ¿no? Y pasamos la vida así, cada semana es lo mismo. Y realmente a Dios, eso no es lo que Dios quiere. A Dios no le agrada ese tipo de adoración. Nuestras buenas intenciones no impresionan a Dios. Lo que Dios quiere, como decía Jesús, o perdón, como decía Juan el Bautista, son frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y eso requiere que yo me abandone a la misericordia de Dios y diga, Dios, yo necesito tu ayuda para esto, porque yo no puedo hacerlo solo. Pero además requiere que yo haga cambios específicos a mi vida, que
que yo tome pasos concretos. Si hay algo que me está, eh, que está apagando mis afectos por Cristo, necesito evitar esas cosas. Si hay algo que yo debería hacer para que mis afectos por Cristo incrementen, entonces tengo que hacer eso. Pero a veces tenemos que tomar pasos concretos y hacer cosas reales. Eso demanda una acción. La verdadera adoración demanda acción y no solamente palabras. Y la última pauta en cuanto a cómo presentarme delante de Dios en verdadera adoración es que tengo que venir ante Él con reverencia. Con reverencia. Versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si, como dice Proverbios, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, eso significa que este es uno de los versículos más sabios de todo Eclesiastés. Teme a Dios. Es muy sabio eso. Si yo quiero adorar a Dios como Él se merece y como debo hacerlo, entonces necesito aprender a temer a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Creo que muchas veces en nuestros círculos evangélicos hemos minimizado esa palabra. Muchas veces decimos, el temor significa simplemente respeto por Dios. No significa que realmente tienes que tener miedo a Dios. Y al hacer eso, al decir eso, muchas veces estamos minimizando la seriedad de esa palabra. Porque es verdad que muchas veces cuando encontramos esa palabra se está refiriendo más a esa reverencia o ese respeto. Pero también es cierto que cuando miramos en la Biblia, hay muchos lugares donde temor se refiere justamente a temor, a tener miedo, a veces tener terror. Y solo para darles un ejemplo, ahí en Isaías 8:13, si quieren buscarlo después pueden, pero Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Sea él vuestro miedo. Y es importante eso, la Biblia no se avergüenza a decirnos que tenemos que tener miedo de Dios. No se avergüenza de decir eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que debes tener miedo a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios podría aplastarnos bajo su dedo como una hormiga. Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que pasa en nuestro corazón, conoce hasta los secretos más oscuros y más perversos. Dios es santo y hay muchas personas que han muerto en su presencia porque han entrado de una forma indigna. Y Dios es el juez y algún día nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y dice en Mateo que Él es capaz de destruir no solo el cuerpo, sino destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces Dios es alguien de quien tenemos que tener temor, de quien tenemos que tener miedo, ¿no? Debemos tener reverencia. Pero lo que es importante entender en esto es que no es un temor que nos aleja de Dios. No es un temor que dices, bueno, Dios me asusta tanto que quiero correr lo más lejos de él posible, ¿no? Es un temor que en realidad nos debería llevar a acercarnos a Dios, pero hacerlo de una forma correcta. Han debido ver alguna vez fotos del Gran Cañón, ¿no? Y hay muchas personas que van ahí cada año. Pero el Gran Cañón es interesante porque cada año mueren unas 12 personas en ese lugar. Hay personas que se pierden, mueren deshidratados o simplemente porque nunca encontraron la salida. Hay personas que se caen de los precipicios, hay personas que mueren de calor, mueren de muchas formas diferentes. Y sin embargo, la gente sigue yendo, ¿no? Y podríamos decir que el Gran Cañón es un lugar peligroso, porque mueren personas ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo la gente sigue yendo. Y la pregunta es ¿por qué? Y van ahí justamente porque el Gran Cañón es un lugar hermoso y porque es uno de los paisajes más increíbles del mundo. Y que si no vas al Gran Cañón, te pierdes de una de las experiencias más increíbles que podrías tener. Entonces, en cierto sentido, es bueno que tengas temor al Gran Cañón, pero ese temor no es un temor que te dice, nunca más quiero ir al Gran Cañón. Es un temor que te lleva al Gran Cañón, pero que hace que vayas al Gran Cañón tomando las precauciones necesarias, que vayas con cuidado.
Es un temor que hace que no te salgas del camino. Es un temor que hace que no te acerques demasiado al precipicio. Es un temor que hace que lleves suficiente agua, que no hagas cosas tontas, ¿no? Entonces, y digo eso para resaltar que es posible tener temor y al mismo tiempo acercarte a una cosa. Y eso es importante entender en cuanto a Dios, que Dios es peligroso y no puedes acercarte como sea, pero al mismo tiempo entender que Dios es infinitamente bueno, infinitamente hermoso, infinitamente gratificante, ¿no? Y eso es importante. Si no entiendo eso, no voy a querer acercarme a Dios. Pero si yo entiendo que Dios es todas esas cosas, que es lo más, la persona más preciosa a la que yo puedo acercarme, entonces yo me voy a acercar, pero lo voy a hacer tomando las precauciones necesarias. ¿Y qué significa eso en cuanto a Dios? ¿Qué significa venir a Dios tomando las precauciones necesarias? Básicamente significa que yo tengo que acercarme a Dios por medio de un mediador, que yo necesito acercarme a Dios por medio de Cristo. No hay otra forma que una persona pueda acercarse a un Dios santo sin ser destruido. La única forma es por medio de Cristo. ¿Y por qué? Porque por más que yo me esfuerce por dar una adoración que agrada a Dios, por más que yo trate de vivir una vida que le agrada, lo que yo tengo para dar a Dios nunca llega a su estándar de perfección. Entonces yo necesito un mediador que viva la vida que yo no puedo vivir, que muera la muerte que yo merezco morir, y que tenga la capacidad de tomar mi adoración imperfecta y hacerla perfecta delante de Dios, que sea algo grato en su presencia. Entonces, solo por medio de ese mediador que puedo venir a la presencia de Dios confiadamente. Ahora, para terminar, simplemente quiero decir que realmente nuestra única esperanza de venir delante de Dios, como decíamos, es por medio de ese mediador y necesitamos confiar en Él. Pero al mismo tiempo, a veces tenemos que tener cuidado después de haber venido o de saber lo de Jesús, de no venir a Dios de una forma presuntuosa. ¿No? Porque muchas veces decimos, bueno, yo he venido a través de Dios o a través de Jesús, entonces ya no importa cómo vivo, no importa cómo adoro, no importa si peco, no importa si vivo como sea, porque para eso está Jesús. Y en realidad eso no es verdad. ¿Por qué? Porque la verdadera conversión lleva a una vida transformada. Entonces, si mi vida no está siendo transformada, significa que algo está mal, que realmente no ha habido esa conversión en mi vida, ¿no? Entonces, yo necesito venir a Dios a través de ese mediador, pero habiendo venido a través de ese mediador es el que me va a ayudar a hacer estas cosas, a poder venir a Dios pensando en lo que hago y no solo corriendo sin pensar, que es el que me permite oír a su voz, su palabra, que me permite tener cuidado con lo que digo, que me lleva a actuar y no solo escuchar, y que me lleva a tener una reverencia real y verdadera delante de Dios. Entonces, esas son las cosas a las que nos llama Salomón. Y para que sea más fácil recordar, podar. ¿Ok? Padre, te damos gracias por este momento y Señor, realmente hay mucho para pensar. Oramos que realmente nuestro deseo, Señor, es poder venir delante de ti de una forma agradable. Y te agradecemos porque sabemos que la única forma que nosotros, seres tan indignos, podemos entrar en tu presencia es por medio de Cristo. Y te agradecemos, Señor, que sin merecerlo, tú nos has dado salvación, nos has dado un mediador, nos has dado acceso a ti y que podemos entrar confiadamente, solo por Cristo, no por nosotros. Te agradecemos por eso. Y oramos, Señor, que cada día nos ayudes a ver tu grandeza, nos ayudes a ver tu hermosura, tu santidad, tu poder, que podamos maravillarnos delante de ti, que al conocerte más eso nos lleve a asombro, a una verdadera adoración, Señor. Queremos humillarnos delante de ti y
realmente venir a ti con una adoración que te agrada. Te agradecemos por este tiempo y oramos esto en el nombre